Seguimos compartiendo con ustedes, así estamos, y ya le damos la bienvenida en cámara a Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, y el agradecimiento por estar con nosotros esta noche aquí en el canal. No, gracias a ti, Alberto, y bueno, y a la audiencia por escucharnos, digamos, a ver qué podemos transmitirle, ¿no? Nos parecía sumamente interesante, como en todos los temas, poder lograr una opinión calificada, alguien que está en el sector, porque en los últimos días, en los últimos tiempos, se ha escuchado, se ha visto, se ha leído hablar mucho sobre la lechería, sobre todo desde que se cerró, entre comillas, el negocio con Venezuela, y se cerró de las dos maneras, en dos sentidos. En el sentido de que se hizo un buen negocio, pero se ha enlentecido el negocio y la venta de productos lácteos a Venezuela. Y nos gustaría, primero que nada, si nos podrías hacer una evaluación sobre el estado de situación del sector lácteo en nuestro país. Y lo hablamos en líneas generales porque no debe escapar un tambero de Colonia, un tambero de San José a uno de Florida. No, yo creo que en todo el país es igual, y nosotros hace 6-7 meses que se realizó una asamblea en la Sociedad de Productores de Leche de Florida, que incluso en ese momento el presidente era Morales, en la cual ya, digamos, estábamos mirando o viendo lo que se nos venía, porque realmente ya hace un año que, lamentablemente, los dos hechos más importantes que estaban acusando a la lechería no dependían de nosotros, de los más importantes, digo, porque era la sequía que transcurrimos todo el año pasado, que realmente fue muy dura, prácticamente hasta la primavera, todo el invierno, y la segunda más grave y la más importante, que era la caída reiterada de los mercados internacionales. Los commodities, tanto leche en polvo como queso, la leche en polvo de $5.000 cayó a la fecha de hoy, que está abajo de $2.000. Realmente son cifras que en aquel momento, y como tú lo decías fuera de cámara, ahora lo hablábamos, los que pronosticaban, digamos, los que opinan en todos los países, en todos los lugares, de cuál va a ser la situación, las perspectivas de los años que vienen, nos decían que el mundo iba para un solo lado. En China, India y norte de África estaba el tercio de la población, más de 3.000 millones de habitantes, y tenían dinero y necesitaban comida. Así que el escenario era totalmente propicio para nosotros, porque por muchos años iba a haber de más. Lamentablemente se equivocaron, porque a los pocos meses nomás el mercado internacional se cayó con todos los commodities, con el petróleo de punta, y lamentablemente nosotros hoy estamos trabajando, sacando este tema a Venezuela, trabajando en costo de producción, pero lamentablemente hasta que el mercado internacional no se recomponga, la lechería no se va a recomponer. Lamentablemente va a ser así, y esperemos que sea lo más pronto posible, ¿no? Es decir, que exclusivamente estamos hablando de una dependencia para recuperarse de lo que pueda ser la colocación de los productos en el exterior. Exactamente. El Uruguay, el 70% de su producción de volumen es exportable, por lo tanto dependemos totalmente de la exportación. Eso es algo que hace muchos años atrás, más de 20 o 30 años, CONAPROLE decidió, y con muy buen tino, digamos, porque el negocio de la lechería era el mercado interno. Y bueno, siempre con el mercado interno, el consumo interno del país es muy chico, y se decidió pasar a tener una lechería exportadora. Como yo creo que fue muy bueno, porque la lechería creció a tasas importantes, y nada más que ver los últimos 10 años, entre un 6 y un 7%, que son tasas realmente muy importantes. Incluso hubo 2 o 3 años, el 2012, 2013, que creció, hubo años del 20% que a nivel de Sudamérica no nos creían. Y bueno, eso explica también un poco a veces por qué el que no conoce, digamos, este negocio, no conoce el tema, dice: ¿por qué los lecheros, si pasaron un momento tan bueno, hoy ya están tan mal? Porque realmente la producción lechera es muy dinámica, y lo que el productor hace es invertir todas las ganancias o crecer. Y bueno, después vienen estos momentos difíciles, y realmente nunca te agarra con reservas, digamos. Y el productor de leche no puede dejar de producir leche. Si deja de producir leche, tiene que vender parte de la hacienda, es decir, las vacas, tiene que desprenderse de la vaca. En todas las actividades agropecuarias, digamos, también en la ganadería, si uno tiene un momento malo, también puede vender los animales, pero
es más fácil recomponerlo porque va a una feria en su momento y compra ganado y recompone lo que es la actividad. En la agricultura pasa lo mismo, o sea, se puede dejar de producir y parar. Digamos, en la lechería no, la lechería va un año atado con otro. Tal así es que yo hoy no puedo dejar de comer, darle de comer a las vacas, porque si le dejo de dar de comer a las vacas, el año que viene me van a pasar la factura y lamentablemente cuando se recomponga el mercado, yo no estoy en carrera para agarrar los buenos precios que puedan venir en su momento, ¿no? Y como para ir aclarando, porque mucha de la gente, la mayoría seguramente de lo que nos está viendo, no conoce la situación de dentro, por eso es que recurrimos a tener su palabra. No pueden dejar de hacer lo que venían haciendo cuando la mano venía bien. Sí. El productor lechero tiene que seguir trabajando de la misma manera que lo hacía hace un año y medio. Sí, todos hemos aplicado medidas, digamos, todos en nuestros establecimientos como muy claras. Desde hace un año, tal vez, desde junio del año pasado, empezamos a achicar medidas. Las primeras que todos, la mayoría hicimos, fue sacar vacas improductivas, vacas que no produjeran. En otro momento aguantábamos más. Algo de personal, todos los chambos se han achicado, digamos, el personal se está dejando de hacer cosas. Nada de inversiones, por supuesto, cero inversión y cero gastos que no sean relativamente directamente a la producción, como darle de comer a las vacas, como pagar los sueldos, combustible, que eso es inevitable. Pero bueno, igual, haciendo todas esas medidas, los costos de producción es muy difícil bajarlo. A mí me tocó, de casualidad, también fui presidente de la Sociedad de Productores de Leche en 2002, en el cual también fue una crisis. Yo iba a hacer referencia muy a eso, importante. lo recuerdo en todas las movidas que se hicieron en Florida. Exacto, que acabó una movida grande. Y la gran diferencia que había en el 2002, primero había muchas diferencias a nivel de país. En el 2002 el país estaba en otro contexto general que era de económico, estaba muy complicado. Había arrancado en el 98-99 con la caída de Brasil, luego vino la Aftofsa, luego vino sequía, realmente todo ese periodo que incluso coincidió con el gobierno de Valle realmente y terminó con la caída de Argentina y la moneda y había una crisis bancaria, digamos, eso hoy no existe. Pero el tema grave que tenemos hoy comparado en la producción con el 2002 el costo del litro de leche era 10 centavos. Y hoy el costo de la leche es 30 centavos. El costo. ¿Cómo es eso del de costo? producción. Para explicarlo. A ver, si vos querés poner un tambo, digamos, y no importa dónde saques los fondos, podés tener dinero tuyo, tomarlo en el banco, por eso no se cuenta el servicio de deuda, para sacar un litro de leche, digamos, todo lo que es alimentación, pastoreo, renta, energía, combustible, mano de obra, todo eso sumado, y alguna cosa que yo no me acuerdo en este momento, suman para sacar un litro de leche del 30 centavos. Con la suba del dólar, el costo en dólares ha bajado a 26, 27 porque hay varios componentes que son en pesos. Igual, el 70% de los componentes de esa canasta, digamos, de costos son en dólares, que pegan directamente, inicialmente pegan mucho. Después a la larga se diluye y en costos, si el dólar sigue subiendo, tiende, digamos, los costos a bajar. Pero bueno, hoy estudios del INALE, digamos, hablan que estamos entre 26 y 27 centavos. Y bueno, la leche anda hoy entre 25 en Conaprole y hay otras industrias que se vienen pagando menos de 20 centavos. Es decir, que el productor está recibiendo menos plata por cada por cada litro de leche que produce. Claro. De lo que le cuesta producir ese litro de leche. Exactamente. Pero aparte de eso, lo que yo te quiero explicar es que cuando tenés 10 centavos y vos perdés 2, que es mucha plata, un 10%, un 20%, no es lo mismo de 30 centavos. Cuando vos perdés un 20% de 30 centavos son 6 o 7 centavos y es muchísima plata, digamos. Hoy un productor intensivo de media hacia arriba mueve por hectárea y por año no menos de $1.500 por hectárea para producir solamente. ¿Qué es un productor medio? Productor medio, un productor, digamos, difícil, pero un productor de por lo menos 5.000 litros por hectárea. Eso es una media, digamos, que el país ha ido lentamente con tecnología llegando a esos índices. Y quiere decir que un productor que tenga 100 hectáreas mueve por año $150.000 de costos directos, digamos. No ponemos inversión, tierra, nada, digamos. Y que si eso, ¿qué quiero llegar? Si uno le erra o pierde, es mucha la plata, la diferencia del 2002. Pero bueno. ¿Y cuáles serían las medidas que podrían adoptarse, tomando en cuenta todos estos factores, ¿verdad? Que podrían adoptarse a nivel país
como para hacer la plancha sin que las olas nos tapen. A ver, porque de eso se trata, ¿no? Estos días... Sobrellevar esta situación de la mejor manera posible hasta que el mercado internacional una vez más responda y se pueda exportar a los niveles, por lo menos a los niveles que se estaba en el 2013, principio de 2014. Sí, lo que el INALE marca... 2015, perdón. 2015. 14, lo que la leche llegó a 45, 46 centavos, y eso ya lo sabíamos, digamos, en el mundo, cuando los precios de leche son tan altos, se produce mucha leche en el mundo y suceden estas cosas que la demanda supera la oferta, agravada con la liberalización de cuotas del mercado común europeo, que es un gran exportador, en el cual aumentó lo que Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos decrecieron. El mercado común lo recompuso y el mercado, la demanda sigue siendo menos que la oferta, eso es grave. Quiere decir que, perdón que me corte, pero como para pasarlo en limpio, la Comunidad Económica Europea, los países europeos, productores de leche, producen más leche que antes. Están produciendo más leche. Entonces necesitan comprar menos en el mercado internacional. No, ellos son exportadores. Salen al mercado con más volumen. Venden más. Ahí está. Pueden llegar más. Ellos tenían cuotas, digamos, las cuales no podían producir más y eso se liberalizó. Es cierto, no tienen, aparentemente no tienen subsidio, pero igual compiten, hay países de alta producción. Pero la pregunta que tú me hacías, digamos, yo creo que hay que aclarar bien porque en estos días se ha hablado prácticamente de un solo tema, que es una deuda de Venezuela. Sí, por eso yo lo estaba dejando a Venezuela. Bueno, lo dejamos para el final, porque creo que no es el único tema. Es un tema importante, pero no es el único. Yo creo que eso es importante, pero bueno, sí hay que aclarar que en todas esta crisis, en todos estos años, Venezuela, Brasil y Cuba eran los importadores naturales de Uruguay, por región y porque pagaban mucho mejor precio. Lamentablemente, Brasil por el tema de cambio no compite y Venezuela, por lo que todos sabemos, también está en un momento muy difícil. Cayó, digamos. Sí. En este momento, ¿se está vendiendo a Venezuela? Más allá del arreglo que se hizo. Bueno, creo que no, en este momento no, porque se está debiendo hoy, Venezuela le está debiendo el eje entre 80 y 100 millones de dólares, y hasta que no se cobrara eso, se había decidido no embarcar. Pero siempre seguimos pensando, digamos, en hacer ese negocio y que Venezuela se recomponga y sea naturalmente, digamos, un comprador como fue siempre. Pero bueno, como tú decías, digamos, ese es un tema que lo conversaremos porque hay algunas cosas sobre eso, pero lo otro, lo más importante es, bueno, lo más importante que hoy tenemos creo que es la unión de todas las gremiales que estamos trabajando juntas y el Instituto Nacional de la Leche, digamos, tenemos un instituto fuerte, bien armado, con muchos técnicos y trabajando fuerte sobre lechería. Y bueno, hoy hay varias propuestas, una de la Asociación Nacional Intergremial de Productores de Leche, el martes tenemos reunión en la Sociedad de Productores de Leche en Montevideo, en la cual analizaremos, y un poco para llevar alguna propuesta, a ver, como tú decías, esto hay que hacer la plancha o hay que, el ministro el otro día, cuando tuvimos una reunión con él, no fue muy claro, está en la misma sintonía y nos dijo, acá lo que hay que comprar es tiempo. Bueno, lamentablemente el tiempo es dinero, y bueno, tendremos que ver claro, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero de alguna manera... ¿Cuáles son las variables o las ideas que se están manejando? ¿Lo hablamos luego de la pausa? Seguimos compartiendo con ustedes esta noche, hablando sobre la situación del sector lechero, de qué manera, qué es lo que ha sucedido. Ya Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche, nos ha hecho una apuesta a punto, clara, como para que la podamos entender todos los que no estamos dentro del sector. En nuestro caso, que estamos permanentemente con información, compartiendo con la audiencia, y bueno, necesitamos saber qué es lo que sucede, porque a veces se largan temas sobre la mesa, se habla de crisis, pero no se explica por qué es la crisis, y fundamentalmente, cómo se hace para salir de este tipo de situaciones. Antes de ir a la pregunta, quiero agradecer a Hugo Carrión de Villavieja, que siempre está, parece que está enyesado, ahora metió la pata, hay que cuidarse, Hugo. Un saludo para toda la gente que está por allí fuera de los límites de la ciudad de Florida. Eso es lo que a nosotros nos interesa, poder estar llegando
a hogares que no son los citadinos, los que están sobre el asfalto, a propósito de temas como los que estamos hablando en el día de hoy. Y planteábamos antes de la pausa, ¿cuáles son? ¿Ya hay sobre la mesa, en carpeta, en análisis, en estudio o definidas algún tipo de medidas que internamente, eso de comprar tiempo, como decía el ministro Aguerre, ¿fue el que dijo eso? Sí, exacto. ¿Cómo se hace para comprar tiempo? Ese precisa plata, ni hablar. Comprar precisa plata. Ahora, comprar un año. Sí, la verdad que la pregunta tuya y la que pueden estar imaginándose los oyentes, si yo la pudiera contestar, seríamos un mago, porque realmente no... Ya estaba todo solucionado. No, es muy difícil porque te vuelvo a repetir, es un tema de costos de producción y todos los análisis que hemos hecho, que podemos pedir, digamos, tenemos un costo de país caro, combustible, energía, mano de obra, digamos, pero todo lo que podamos bajar de eso, realmente no podemos solucionar nada. Lamentablemente, sí, más allá mientras el mercado internacional no se recomponga, igual, algunas medidas tenemos que tomar para ir, como la hemos tomado en nuestros establecimientos. Si mañana hay un subsidio de UTE o en el combustible. Sí, se pidió y el INALE lo estuvo analizando y son cifras que no mueven la aguja, digamos, en un negocio que exporta, digamos, por todo este año, yo que sé, 700 millones de dólares, estamos hablando que se baja $1.500.000 en todo el sector. Digamos, es importante igual el mensaje de poder hacerlo, es una señal, pero no cambia más que digamos, una medida efectiva. Ahí está. Yo creo que lo que el ministro dijo de que es así, lo que todos pensamos, agarrar aire para pasar un año, esperemos que esto pase en un año. Todas las crisis que hemos vivido anteriormente, sin saber por qué, de pronto se recuperan, el mercado internacional se recupera. Todos los predictores por lo menos imaginan que puede ser más difícil, más larga, pero somos optimistas de que no. Y lo que sí pensamos las gremiales es, junto con INALE, te vuelvo a repetir que tenemos un muy buen instituto, contratar a gente de nivel. Nosotros somos productores lecheros, con un poco de voluntad hacemos gremialismo, pero gente de más nivel para armar algo con las bases que hoy hay. Vuelvo a reiterártelo, la Asociación Nacional e Intergremial de Productores de Leche, que tiene una propuesta interesante, sobre esas bases trabajar y, bueno, buscar alguna salida. Lamentablemente, si la lechería no le puede encontrar una solución, hoy hablaban por ahí que es un sector que trabaja en el eje de entre 50 y 60 mil personas, directa e indirectamente. Pero lamentablemente, en la producción lechera, productor que deje de producir leche difícilmente vuelva. Eso sí es seguro, casi seguro. Y lamentablemente el 70% de los productores lecheros son productores pequeños o medianos, productores familiares. Si esta crisis sigue y se agudiza mucho, va a quedar, lamentablemente, la producción en pocos productores y productores grandes. Es un poco ¿Corre un tema riesgo social. Entonces ese 70% de los productores? Indudablemente que sí. Si nosotros no logramos, digamos, que esto se mantenga un año y no logramos algún puente o alguna manera, digamos, de pasarlo, realmente corre mucho riesgo. Te vuelvo a reiterar, con los números que hizo Linares, si la leche se viniera a 6 pesos, en 6 meses la lechería de todo el país, que había una confusión, pierde 80 millones de dólares. En las últimas horas, y yo no recuerdo quién era el nombre, tal vez Renzo me pueda auxiliar, tirar una piolita en este momento. Fue una conferencia que hicieron 2 ediles en la Junta Departamental, Mirna Guadalupe y, bueno, ahora vamos a tener el nombre del otro, y allí hablaban que Florida había perdido en el último año 80 millones de dólares. Claro, capaz que hay alguna confusión. En Florida, la otra vez cuando la asamblea, estamos hablando de hace 6 meses más, como 8 o 9 meses, se hizo una asamblea y se hizo un número que era real, en ese momento era real, hoy es mucho más. Florida produce en el año, o en primavera creo que era, 1 millón de litros de leche por día, el departamento de Florida. Si a ese 1 millón de litros por día le sacamos 10 centavos, que era lo que valía de 45 a 35 que estaba en aquel momento, a Florida le dejaban de entrar por mes, a todo el sector, a Florida, 3 millones de dólares. Si eso lo trasladamos a hoy, digamos, y mantenemos ese 1 millón de litros, y la leche vale 25 centavos en el mejor de los casos, son 6 millones de dólares menos que entran por mes. Si lo multiplicás por 12 meses, capaz que estamos parecidos. Ahí. 70 millones de dólares. Pero me parece que hay una confusión con los 80 millones de dólares que analizó el INALE
si la leche bajaba a menos de 20 centavos, digamos que se venía a 6 pesos, y en 6 meses todo el sector del país perdía 80. Esos son números concretos y reales, ¿no? Uh-huh. Y claro, y se estarán preguntando, pero ¿y cómo se hace para saber si hace un año atrás los que saben del tema, los que analizan el mercado internacional decían van a poder seguir vendiendo leche porque la gente necesita tomar leche, entre otras cosas? Estaban los granos, etcétera, etcétera, todo lo que componen los commodities, ¿verdad? Ahora, poder hablar de un año, ¿qué tanta certeza pueden tener de que efectivamente sea un año? Ojalá sea menos tiempo, pero no sea más. Es un poco la esperanza nuestra, digamos, como productores. Incluso yo me acuerdo perfectamente del 2002, me acuerdo perfectamente del 2008. 2008 empezó a bajar la leche en el invierno del 2007 y en la primavera bajó 3 pesos, casi 4 pesos en todas las industrias. Pasamos el verano, estábamos en la misma situación actual que hoy, y cuando empezamos a plantar las pasturas, porque hay dos componentes, dar de comer a las vacas y hacer pasturas. El día que no puedas hacer eso, tenés que dejar el tabo. Cuando empezamos a plantar las pasturas, nos endeudamos todo, vía Banco República o vía proveedores, y bueno, y después ya en julio empezó a recuperarse el mercado. Los que están más en el tema dice que ahí fue de la mano de Venezuela, digamos, Venezuela y Brasil, que fueron los pocos los que arrancaron con recomponer el mercado. Pero bueno, somos optimistas, digamos, por naturaleza, creemos que esto va a pasar. Anécdotas de algún amigo, de algún técnico, en lo cual hay que producir, hay que seguir produciendo y lamentablemente esperar los momentos buenos, ¿no? ¿El endeudamiento en el sector de los productores es un problema? ¿El endeudamiento? No es un problema ¿No? grave, sí hay endeudamiento. Acabamos de endeudarnos hoy en $80 millones con el FAL. Se entregó la mitad del FAL, la otra mitad se entrega ahora a fines de febrero, en estos días. Eso es distinto al FAL anterior, en el cual yo dejaba el establecimiento y no lo pagaba la leche. En este FAL actual es un crédito directo a los productores. Yo levanto el dinero y firmo un vale en el banco. Y el productor va y paga. Eso es no, eso se descuenta, se descuenta de la planta. leche. Ahí está, exacto. Desde la planta. Para que quede claro. Es un crédito a 7 años que se va a empezar a pagar en octubre del 2016 y se devuelve en 7 años con la leche. La ventaja que tiene este crédito, digamos, es que es de toda la lechería del país. Si mañana la lechería se fundiera y se importa leche, los que prestaron el dinero también cobran, porque la importación también pagaría parte del FAL. Por eso es atractivo. Pero esperemos que eso no pase. Esperemos que no llegue. Eso no pase. Esperemos que no llegue. En las últimas horas, el gobierno anunciará esta semana medida puente para el sector lácteo por el atraso venezolano. Así lo titula el portal de Presidencia de la República con el ministro de Ganadería. ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, esa es de esta semana yo creo que tuvimos 2 noticias buenas, digamos. Dentro de todas las malas, tuvimos una que llovió, que fue muy importante, pues llevamos más de 40 días que en la zona no caía ningún agua significativa, y llovió en el eje los 40 a 50 milímetros, medio general. Eso es muy importante. Y está anunciado incluso para esta semana. Y lo otro es este anuncio de hoy del ministro de Ganadería, que era lo que nosotros un poco le reclamábamos, y vamos a hacerlo rápidamente, lo de Venezuela. Venezuela, todos sabemos, lo hemos sentido, digamos, hace como 6 meses hizo un negocio ANCAP con PDVSA, en el cual el presidente de la República, porque lo hemos visto 20 veces para no equivocarnos, claramente dijo, es un negocio con Venezuela que se paga con lácteos, se hace un fideicomiso, el dinero queda en Bandex Uruguay, y de ahí se van a sacar $50 millones por mes para ir pagando, que era quesos, eran leche en polvo, pollo, soja y arroz. ¿Tá? Ahí pasamos 4 meses pidiendo por un tema, y realmente que no sabíamos hasta que hace muy pocos días, pero no más de 30 días, se nos dijo que el negocio no era así, que la plata había ido y fue incluso a un banco chino y que ahora dependíamos de Venezuela. Una tramoya rarísima que pocos se entendieron. Yo no sé si fue una tramoya. Digo, una tramoya en el sentido, una forma de decirlo, no estamos hablando de que lo hayan hecho a propósito. Yo creo que fue... Es de esperar que no se haya hecho a propósito. Creo que es una película en la cual a nosotros, por lo menos, hay varios capítulos que no lo conocemos. Eso es lo que a mí me parece. Incluso cuando tuvimos la reunión con el ministro, le dijimos claramente, y le dijimos, nosotros queremos, al único que tenemos responsable acá es el presidente de la República. Tabaré Vázquez es la persona que dijo claramente, y con él vamos a hablar. Con esa idea es que se pidió una entrevista al presidente, que todavía no se ha concedido a las gremiales, para ir a plantearle eso y bueno, y algún otro tema para hacia adelante. Digamos, después el otro día yo escuché con atención en una radio de Montevideo
al presidente actual, el presidente interino de ANCAP, en el cual mencionaba de que de ninguna manera que eso había sido un negocio de ANCAP para solucionar un tema que un negocio de 400 millones de dólares lo pagaba con 270, que era beneficioso, y que las cláusulas, digamos, así lo pertenecía, que había que mandar el dinero. Es decir, que tenía que mandar la plata a China. Eso no fue lo que dijo el presidente. Pero vamos a ir un poco más allá, digamos que ese negocio fuera así. Yo pensé que, vamos a preguntarle, ¿alguien obligaba que un pago que había que hacerlo entre 15 años lo adelantáramos? No. Bueno, entonces si fuimos a negociar, ¿por qué no hicimos el negocio en serio por lácteos? Digamos, lamentablemente. Maduro cobraba una plata que iba a cobrar 15 años, que tal vez no la cobra él, le recibía alimento que los precisa y nosotros cobrábamos todo. Si es así, creemos que es una perla más, digamos, del collar de ANCAP o del gobierno que hizo un negocio en el cual debería haber atado esto, ¿no? ¿Esto le van a pedir respuesta directamente al presidente de la República? ¿Esperan poder tener una respuesta de Tabaré Bueno, Vázquez? sí, pero ya con este anuncio del ministro iba a haber una conferencia piensa el miércoles, un poco lo que nosotros le pedíamos era que el gobierno respaldara este negocio y que después le cobrara a Venezuela, que es lo que aparentemente se va a anunciar. Si el ministro, como pensamos, anuncia eso, bueno, tenemos poco argumento, pero igual, si la entrevista el presidente nos da, tendremos que ir a plantear algún otro tema. Igual la entrevista con el presidente Vázquez la necesitan, más allá de que aparezca la solución de Venezuela. Por supuesto que sí, está solicitada y si nos da la entrevista la vamos a hacer. ¿Usted cree que, porque por allí se ha hablado también, la carta que envió y que se publicitó del intendente Enciso al presidente de la República, donde hablaba precisamente de esta entrevista que habían solicitado los productores lecheros, que no había tenido mucha repercusión esta solicitud por parte de los productores? ¿Cree que pueda incidir en algo? ¿O por lo menos posiciona el tema públicamente de otra manera? Yo creo que sí, digamos, porque realmente el intendente tiene mucho más llegada que todos nosotros, digamos, que somos gremialistas, productores, pero el intendente tiene mucho más prensa, mucho más llegada, y esa carta tuvo mucha repercusión. Yo creo que es importante, es una ayuda, sin ningún tipo de duda, digamos, nos ayuda, y yo creo que fue muy beneficiosa, porque realmente da mucho más prensa y el tema está arriba de la mesa. Hoy no hay canal o no hay algo que no estén hablando de los lácteos a Venezuela, ¿no? Yo creo que es importante. Bien. Próximas horas entonces, reunión para analizar esas posibles salidas. Sí, pensando en un año. Mañana martes vamos a tener una reunión en Montevideo, en la sede de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, todas las gremiales, que nos juntamos y bueno, venimos todos los martes juntándonos para analizar un poco, pero lo más importante es lo que tú mencionabas, cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Que realmente es el problema más serio en el cual tenemos que ponerle mucho pienso, y te vuelvo a repetir, a veces a nosotros se nos escapa porque somos productores lecheros, no economistas, ¿no?